Señor, paz de Cristo para todos, bienvenidos, que Dios los bendiga, donde quiera que nos van a oír hoy en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos gozosos, contentos de seguir avanzando, de seguir adelante, ministrando siempre desde este hogar con todas las precauciones y siempre con todas las bendiciones de Dios en nuestras vidas y para todos aquellos que quieren recibir esto también. Hoy en esta tarde es el primer domingo, amén, del año y es algo para meditar, amén, no para poner resoluciones de perder peso, resoluciones. Usted puede tener muchas cosas, pero la mejor que yo le aconsejo, si usted es una persona que es del Señor, lo mejor que usted debería tener en su corazón y en su mente es recibir la verdad de Dios en usted, porque nosotros sabemos que los tiempos van cambiando, nosotros sabemos que se van poniendo peor. Ahora, eso no tiene nada que ver con la protección de Dios, pero le digo esto porque hemos visto cómo se ha transformado la forma de vivir por lo que estamos viviendo, y este comienzo de año tenemos que meditar no en ser personas diferentes o en ser personas, comenzar con rituales, con liturgias. Yo veo que por muchos lados mucha gente tiene la forma de pensar y de hacer al principio del año, hacen todo tipo de cosas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocarnos siempre en Dios. Nosotros no tenemos como una varita mágica o un trabajo que hagamos y eso nos va a bendecir. Nosotros tenemos que volver siempre a las bases principales, que es Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Una, porque es bien importante y es lo mejor que nos conviene. Nosotros sabemos que vivimos en un calendario donde se termina y se comienza el año en los meses que sean, o como alguien lo haya dispuesto, el calendario gregoriano o como se llame, pero lo que sí sabemos es el agradar a Dios y que Dios esté también con nosotros. Eso es lo que importa sobre de todo. Entonces, el tema de esta tarde es la palabra de fe que predicamos. Ese va a ser el mensaje de esta tarde. Y les digo esto porque hoy en día nosotros tenemos el conocimiento de que a simple vista existan muchos lugares de adoración, muchas iglesias, como le llaman muchos, hay muchos templos, y estoy hablando de los que se dicen ser cristianos, o hermanos de la fe, o de la familia del Señor, o como le quiero usted llamar, o evangélicos. Pero, ¿de qué se predica? Vamos a empezar por ahí. Mucha gente dice, bueno, pues hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas nuevas, pero ya cuando uno ve o escucha sus sermones, están como redondeando, están como yéndose por otras partes y no se van directamente a lo que es la verdad del Señor. Lo digo así porque yo soy testigo, yo he visitado iglesias, las he visto sus videos, y me da tristeza porque todos se mantienen como en la misma línea. Nadie tiene algo diferente, y no porque haya que sacar algo diferente, sino algo tan simple como lo que está escrito. Lo vamos a poner de esa manera. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que por la razón de predicar este tipo de predicaciones tan suaves para la gente y no exigirles y tratarlos con mucho cariño, como muchos dicen, tienen una perspectiva de lo que es el cariño erróneo, porque nosotros predicamos el amor de Jesús, el amor del Señor, las buenas nuevas de salvación, pero hay que ver y hay que hablar con sinceridad, con honestidad y guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque como personas, como humanos, podemos nosotros hablar de mil maneras y nunca llevar a las personas hacia la salvación. Ese es el punto de hoy que vamos a estar tratando. Por eso el título es la palabra de fe que predicamos. Amén. Y nosotros conocemos que uno de los primeros fue Noé. Noé fue un predicador,
amén, que habló de la justicia, un pregonero de justicia, dice Pedro, el apóstol Pedro. Y después de eso vino el final, vino la muerte, vino la desaparición de toda la tierra. Nomás unos cuantos fueron salvos, pero se empieza siempre pregonando, diciendo verdad. Ahora, yo no tengo nada, ni estoy criticando a nadie, solamente quiero que los que sean escogidos de Dios se metan con Dios otra vez, porque los tiempos ya están muy cercas. Y es necesario que estemos siempre, siempre, siempre al pendiente de lo que dice Dios. No dejarnos mover por nada, si es que usted ama al Señor y tiene celo por Él. Para empezar, vamos a ver lo que se dijo que iba a ser el principio de todas estas cosas en cuanto a las predicaciones. Cómo tenían que moverse, qué palabras eran. Porque mucha gente dice, no diga eso, hermano, porque la gente se ofende. No les diga eso, que no van a regresar. No hable de eso, que se van a ofender. Ellos tienen problemas y si usted les habla de más problemas, se van a sentir y no van a regresar. Usted no. Entonces la gente humanamente decide qué decir y cómo no decir, en vez de dejarse mover, escuchen bien, por el que mora dentro de ellos, que es Dios. Es una gran diferencia. Ahora, ¿por qué eso? Bueno, por todo lo que está escrito, siempre es por todo lo que está escrito. Vayan conmigo al libro de Isaías, Isaías 61:1, y vamos a ver que nosotros ya sabemos de antemano que todo esto venía ¿para quién? Para Israel, para los judíos, para Sión. Entonces a ellos se les venía a dar las buenas nuevas de salvación, tal y como dice en el libro de Isaías 61:1, pero al ellos rechazar eso, nosotros somos, Dios permite que por ese acto de ellos nosotros entremos como los olivos o las hojas injertadas en el árbol. Pero vamos a leer cómo empieza a hablar aquí el profeta Isaías. Vamos a leerlo ahí en 61:1. Escuchen bien, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, dice Isaías. Ahora, al estar el Espíritu de Jehová sobre Isaías, ¿qué se iba a tratar ahí? Se iba a tratar de lo mismo que se oye. Se iba a tratar de lo que Isaías se imaginaba, de lo que Isaías pensaba, de lo que Isaías le atraía, ¿no? Al venir el Espíritu, empieza Dios a hablar, a fluir en los hombres y a decir cosas muy tremendas. Dice ahí: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Escuchen bien, aquí le va él con un mandamiento de Dios: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados. Escuchen las personas, ¿no? A los abatidos, a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Alguien va a decir, bueno, son puros malos. No, son personas necesitadas y perdidas. Más adelante vamos a ver la diferencia entre una persona mala y alguien quebrantado de corazón, cautivo y preso en una cárcel. Dice enseguida en el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Escuchen bien esa parte ahí. ¿Qué tiene que ver el día, como dice aquí, de venganza del Dios nuestro? Si el Evangelio son buenas nuevas de salvación, ¿saben qué incluye el día de venganza del Dios nuestro? Eso quiero que lo vean ahorita, porque todo esto tiene que ver con el guardarnos para Dios. Tiene que ver con el empezar bien ya de una vez por todas y caminar en santidad con Dios. Porque de entre todas las cosas que se le va a hablar a las personas, se les tiene que advertir que va a haber un ¿qué? Un día del Señor. Va a venir, se va a manifestar, y nosotros, los llamados, tenemos que estar del lado siempre de Dios. No podemos correr y escondernos, ¿sí?, de vergüenza y de todas las cosas que estamos haciendo en desobediencia. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando y andar como hijos de Dios, andar como hijos de luz, ¿sí?, no de las tinieblas. Por eso entendamos cuáles son las predicaciones, para que de una vez sepamos cuando vamos a que alguien nos invita, nos dice, hermano, que hay una iglesia, yo soy cristiano, ¿cómo le va? Dios lo bendiga.
Y dice uno, amén, ¿verdad? Aquí hay hermanos y todo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos creyendo y oyendo. Porque todo tiene que ver con ustedes, con su salvación, con su alma, con su obediencia o desobediencia con Dios. Por eso estoy trayendo de qué manera y para quién es todo esto, con qué fin y con qué precaución hay que moverse. Repito el 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso era lo que estaba para ellos, pero obviamente pues no están ahorita, va a pasar después. Por eso es que entramos nosotros como iglesia. Por eso inclusive ahí en el 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes, dice así. Por eso hay que entender de qué manera nosotros tenemos que ver desde un Viejo Testamento, qué le vamos a hablar a las personas, qué le vamos a hablar a los disque creyentes. Porque esta palabra en mayoría va para siempre para los creyentes, para aquellos que piensan un día ver la gloria de Dios, estar en esa ciudad celestial, venir, bajar, gobernar con Dios y estar con Él por los siglos de los siglos. Esto es algo muy tremendo y muy hermoso. Pero aquí vemos cómo el profeta Isaías está hablando acerca de lo que se va a hacer en Jesús. Y lo que se hace en Jesús se viene a hacer también en nosotros. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas 4:16. En el Nuevo Testamento. Lucas 4:16. Aleluya, gloria es el Señor. Y ahí vamos a ver nosotros cómo las cosas que se dicen antes se cumplen después. Por eso es que cuando yo les hablo de todo esto, no es por estar hablando con algo que a la gente piense yo que le aburra, sino estamos advirtiendo, estamos predicando, diciendo de un Dios que dice y hace y cumple y pasa. Y entre esas cosas estamos ustedes y yo. Dije Lucas 4:16. ¿Qué dice ahí? Escuchen bien aquí lo que ocurrió aquí. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Eso es lo que va a hacer Jesús, va a cumplir una profecía, la que acabamos de leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora aquí viene otra vez, para quién, cómo y de qué manera es la palabra del Señor. ¿Sí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Como número uno, eso es lo que se va a empezar a decir de esa manera. Tienen que ser cosas, como dice él, que ojo nunca vio ni oído nunca escuchó. Esas son las buenas nuevas. Pero todo eso viene en revelación y por parte del Espíritu Santo a las personas que son llamadas, que son escogidas. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vean que todas estas cosas, aunque éramos todos pecadores, hay gente que es mala, hay gente que es terca, hay gente que se opone a todo lo que es de Dios y nunca va a venir al Señor. Por eso aquí no vemos ese tipo de persona. Es algo que yo no sé cómo explicarlo, pero Dios sí sabe y por eso lo hace. Por eso en los detalles, a los que se les van a dar las buenas nuevas es a los pobres de corazón, lo digo yo. A los quebrantados de corazón, ¿sí? Y pregonar libertad a los cautivos, a todos aquellos que estén bajo un poder maligno que no puedan ser liberados, se les predica la libertad en Cristo Jesús cuando vienen a Él.
Es cuando son transformados y cambiados y rompen las cadenas. Todo esto tiene que ver el predicar, el predicar, el predicar y hablar siempre de un Jesús que lo puede todo. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo, dice enseguida, y vista a los ciegos. Ahora, todo eso pasó de a de veras y todo esto pasa espiritualmente también en las personas. Hay gente que no podíamos ver, estábamos ciegos en cuanto a la escritura y ya podemos ver. Tenemos que entender todo esto. Dice, poner en libertad a los oprimidos, ¿no? Otra parte que dice, a los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. Ahora, les digo esto porque la gente cuando viene a nosotros, la gente los quiere tocar y los quiere tratar con el máximo cuidado, como si ellos tuvieran una barrera entre la persona a la que le van a predicar y ellos. Lo que ellos tienen que decir es hablar la verdad del Señor. Dios está en ellos y Dios va a hablar. Por eso es que no hay ningún problema en estar como uno solapando pecados con las personas nuevas. Tenemos que ir directamente al grano a la salvación y todos los detalles. Pero ¿qué sigue diciendo aquí? Dice enseguida, después de que dice a predicar en el año agradable del Señor, dice el 20, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, a mucha gente, como él lo va a decir aquí, lo ven a uno hablar y no le creen. ¿Por qué no le creen a uno? Quizás porque ven el lugar en donde estoy predicando. Pues quizás porque ven lo que me rodea. Pero no oyen lo que sale. No oyen el mensaje. Están sus ojos puestos en otras cosas. ¿Qué sigue diciendo aquí? Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, oigan bien, después de haber visto esa declaración de Jesús, y que estaban maravillados de las palabras, se preguntaron lo primero que dijeron, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis, está hablando Jesús, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto, en su propia tierra. Ahora mucha gente ve eso, dicen, este es el hijo, este es el esposo de fulana, y dicen, ¿sabes qué? Ese está mal. Pero ellos nunca ven, o más bien no tienen oídos para oír, la verdad. Porque están poniendo sus ojos en otros lados. Pero aquí va a decir algo bien interesante Jesús en cuanto a las personas necesitadas, escuchen bien. Porque personas necesitadas hay en donde quiera. El mundo está lleno de personas necesitadas. Pero la misericordia de Dios solamente Él la da. ¿Sí? Bueno. Solamente Él pasa eso, Él tiene misericordia del que Él quiera. Yo no, Él sí. Por eso es bien exclusivo estar siempre bajo su poderosa mano. Oigan lo que vamos a leer aquí. Dice el 25, oigan lo que les va a recordar y les va a decir que pasó, estuvo escrito y pasó. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, dice Jesús. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Escuchen bien que había ¿qué? Necesidad. ¿Y qué dice Jesús? Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora, yo no sé por qué Él hace eso. Él sabe por qué Él es Dios. Pero le estoy trayendo esto para que vean que hay mucha gente en necesidad y solamente Dios da de su misericordia y actúa de la manera que Él actúa. Por eso les está poniendo ese ejemplo, para que vean que aunque ellos lo despreciaron o ellos pensaron, siempre el Señor va a ver por cada uno de nosotros por los que Él quiere, ¿sí? A los que Él llamó. Y luego les pone otro ejemplo en el 27. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Ahora, ahí estamos ya viendo ese ejemplo para la gente que se enfoca en lo que ve, no en lo que oye o en la palabra del Señor. Ahora, ahí enseguida en el 28 dice, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Les dio coraje. Les dio coraje con este Dios que les acababa de decir
que él traía buenas nuevas, que él había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a ponerlos en libertad a los oprimidos y todo eso. Ellos, después de oír lo que él les dijo de los dos que estaban ahí, que a los únicos que él mandó, a la gente ya no le gustó. Pero eso es lo que vamos a ver siempre aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que ser honestos y sinceros cuando hablemos de Dios. No podemos nosotros redondear o falsificar o asolapar o andar ahí, no le digo, si le digo, que le digo, se me va a ofender, que le... No, es que tiene, si el Espíritu está en este hombre, tiene que hablar verdad. Por eso la gente, ¿qué le pasó? Bueno, la gente ya se enojó de ira. Porque como entre tanta gente nomás fueron 2, 3. Ahora, nadie de nosotros puede contender con Dios. Salimos siempre perdiendo. Por eso pensemos y meditemos en eso, cómo las cosas de Dios se cumplen. Y no digamos siempre, oh, hay que ir a una iglesia y nos hablan bien a gusto, la alabanza está bien hermosa, yo me gozo, cierro los ojos, lloro, chillo, pero salen y no entienden ni saben nada. Es algo que lo hacen en la carne muchos de ellos y se confunden con algo espiritual. Vamos a leer en cuanto a lo que Jesús dice en cuanto a creer en el Evangelio. Porque creer en el Evangelio no es nomás acordarte de la cruz y decir, yo sé eso. Yo vi o dicen que pasó una muerte en la cruz del Calvario con un tal Jesús. Eso no es creer. Vamos a ver qué dice Marcos 1:14. Gloria sea el Señor. El libro de Marcos está ahí atrás de Lucas. Marcos 1:14. Él, honestamente, el Señor todo el tiempo, como un amante de la verdad, predicaba sin ningún temor. ¿Sí? Él no tenía ese tipo de sensacionalismo que tienen muchos, o temor de decirle a las personas la verdad, o decirles, hermano, no lo haga, hermano, no celebre, hermano, no se meta, hermano, eso no lo vea, hermano, no se vista así, hermano, no haga, piense, no diga esto, no hable así. Muchos no pueden ni quieren decirle eso a los hermanos. Pero es por todo que se están humanizando y se están haciendo más carnales que espirituales. Dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué fue lo que hacía? Predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era lo que decía? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Ahora, ¿cuántas de las personas que nos congregamos o se congregan en sus locales, en sus iglesias, donde sea, han creído en el evangelio? Porque alguien puede decir, bueno, eso es muy confuso, a mí me hablan de esto, me hablan del otro, y yo creo aquí, yo creo allá, pero lo que tenemos que ver, uno, es si estamos siendo transformados por ese evangelio. Estamos siendo cambiados, motivados, llevados a otro tipo de... dejando al viejo hombre y haciéndonos una nueva criatura. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Porque nadie va a venir a jalarnos las orejas, a decir no lo haga, no lo haga, sí lo haga, no lo haga. No, sino que cuando venga el juicio de Dios es cuando en realidad nos vamos a dar cuenta. Y va a ser muy tarde y no va a haber tiempo para nada. Por eso es que el Señor no empieza a decir cosa por otra para no enredar a nadie, sino dice arrepentidos y creer en el evangelio. Ahora, hay algo que se le da ya a los discípulos y es la muy famosa gran comisión de ir y predicar, pero vemos también el respaldo del Señor en ellos. Ahora ellos no van con un pensamiento humano a hablarle a las personas. Ellos no van a hablar de historias de gente pagana y poner a Jesús ahí. Ellos no van a transformar ni a cambiar nada. Ellos van a obedecer a Dios porque Dios es el que va a hablar otra vez en ellos. El mismo que habla y que se paró en la sinagoga y les dijo todo eso que estaba escrito en Isaías, es el mismo que habla dentro de los verdaderos creyentes a todos los que están sentados o a los que van a evangelizar. Vayan conmigo a Marcos 16:15. Amén. Marcos 16:15. Ahí dice, en cuanto a la gran comisión que se le da a los apóstoles, esa misma gran comisión se nos ha dado a todos nosotros
que supuestamente somos hijos de Dios, que ya conocemos y que pensamos dentro de nosotros que al morirnos Dios nos va a tomar y no nos va a mandar al infierno. ¿Eso es lo que creemos o no? ¿O qué creemos? Bueno, pero nosotros tenemos que estar un tipo Cristo en la tierra, preocupados por algunos que Dios nos va a poner para hablarles verdad también. No para solapar pecado, no para hacernos como ellos, no, sino para ser nosotros la sal y la luz del mundo. Ese es un grupo muy pequeño. Pero ¿qué dice Marcos 16:15? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora aquí, en el 16, aquí es donde va a ser la diferencia entre los que le temen y todos aquellos hipócritas que piensan que le agradan. Porque eso lo tengo que decir así. No puedo yo andar ahí tapando igual. Dice el 16, el que creyere, ¿sí? ¿El que creyere qué? En el Señor Jesús. En todo lo que va a decir, en todo lo que va a revelar, en todo lo que tiene escrito. No podemos nosotros creer y tropezar, como lo hicieron los judíos, con todo lo que él decía. Nosotros tenemos que recibir y vivir y depender de él. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahora, cuando dice bautizado, obviamente es bautizado en el Espíritu. No se está refiriendo al agua. ¿Sí? Porque ese es un acto de obediencia, un acto que se mete uno al agua y sale. ¿Sí? Pero está hablando que el que creyere, porque todo el que cree va a recibir verdad en él. Todo el que cree va a ser bautizado en fuego y va a recibir al Espíritu Santo en él. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero oigan aquí lo que dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuántos que andan afuera moviéndose ahorita como evangélicos? Porque estoy hablando de ellos nada más. Los demás yo sé que están en un error tremendo. Pero aquí dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Ahora, eso es algo que tenemos que meditar. Porque hay señales a los que le creen a Dios. Por eso les vuelvo y les repito lo mismo. Si ustedes dicen ser del Señor, tiene que haber señales siguiéndonos. Tiene que haber bendición tras bendición. Ustedes tienen que ver la mano de Dios en sus vidas. ¿Sí? Porque Dios cumple lo que promete. Dice en el 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿qué es todo eso? Todo eso son manifestaciones y el poder de Dios en nosotros. Es la protección, una forma de ver una protección en un mundo en decadencia, en un mundo de asesinos, en un mundo de violadores, en un mundo de quebraleyes por donde quiera. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Por eso dice y pone estos ejemplos, ninguno de nosotros va a ir a agarrar serpientes. Ninguno de nosotros va a ir a tomar cosa mortífera, pero nos está protegiendo de todas estas cosas. Por eso, lo que sigue diciendo abajo, dice en el 19, escuchen bien, amén. Dice en el 19, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ¿el Señor qué hizo? Se fue hacia arriba. Estos hombres, hermanos, apóstoles, estaban ya abajo. Dice en el 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ahora, después de haber hecho la parte que Él les dijo, Jesús cumple su parte. Ayudándoles, ¿quién? El Señor, y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén, dice. Por eso entendamos que mucha gente es muy mentirosa dentro del Evangelio. Mucha gente miente, aunque sean hermanos. Por eso hay tantas exhortaciones a dejar las mentiras los unos con los otros. Porque la gente dice, yo estoy en victoria, hermano. Oh, sí, en bendición, hermano. Y los ve uno y tan bien necesitados desde materialmente, físicamente, espiritualmente están como muertos, pero hipócritamente dicen, yo estoy bien, hermano.
Yo nunca pudiera decir eso, les digo por qué, porque yo sería el más mentiroso y el más hipócrita, sabiendo que estoy bien necesitado y con tal de agradarle a un hombre, yo voy a decir estoy bien, hermano, cuando le dijera yo no estoy bien. Necesito volverme a Dios, porque no me la acabo. Cualquiera que sea el caso, tenemos que ser sinceros delante del Señor. No podemos nosotros, entre nosotros nos mentimos y lo único que hacemos, ¿saben qué es? Engañarnos a nosotros mismos. Es un tipo hipócrita que no conviene para nada. Pero aquí vemos que estos hombres, después de que lo que les dice el Señor, empiezan ellos a cumplir el deseo, la voluntad de Dios y escuchar al Señor. Por eso es el 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Por eso nosotros podemos ver que tanto el predicador que habla verdad y el creyente que está en la silla o el hermano que está en la obra tiene que tener las señales en su vida de que Dios está con él. Dejémonos de mentirnos unos con nosotros. Dejemos de hacer bola nomás en las congregaciones y vivamos una vida en la cual Dios nos está moldando, nos está preparando para el día de su venida. Porque va a ser triste que mucha gente se quede afuera. Mucha gente no va a ir a ese trompetazo. Eso va a ser muy triste. Aquí les voy a mostrar ahorita la diferencia entre creer y no creer. Porque hay gente, miren, como les he dicho otras veces, en muchas denominaciones se habla de la crucifixión del Señor, de la muerte en la cruz. Y muchos de los que hablan de eso no van a ser salvos. No van a ser salvos. Porque no se cree a manera de hombre. ¿Sí? No se crea como yo pienso, no se crea como yo me imagino, no se cree a como yo esto o lo otro, no. Se cree por revelación de Dios. Es de la única manera que vamos creyendo en seguridad. Vean lo que dice Juan 3:17, el Evangelio de San Juan o Juan. Y vamos a ver ahí, que lo hemos visto muchas veces, este pasaje. Es muy hermoso, muy verdadero y muy triste. Para mucha gente lo diría yo. Juan 3:17. Y vamos a ver aquí que mucha iglesia tradicional, mucha denominación cree en esta muerte del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasa con lo que ellos siguen diciendo, con lo que ellos siguen celebrando, con lo que ellos siguen pensando, con su forma de vivir y pensando que agradan a Dios? Bueno, vamos a ver aquí. Aquí primeramente dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahora, al oír nosotros esto, tenemos que decir, dentro de nosotros, si Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, ¿de qué manera alguien va a ser condenado? Porque ellos tienen figuras, tienen de todo, tienen partes de verdad y partes de mentira. Pero hay algo aquí que vamos a ver ahorita. Dice enseguida, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, entonces si Dios mandó a su Hijo para que seamos salvos por él, ¿de qué depende o qué tenemos que hacer? Todo cae en el creer. Dice el 18, el que en él cree no es condenado. Ahora le repito lo mismo, creer no es ver una imagen, acordarte de alguien que murió y decir, yo creo que sí vivió y murió y resucitó al tercer día. No, el creer es que tú no encuentres tropiezo en él. Que tú no digas, oh no, ¿cómo? ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios manda eso? ¿Cómo Dios nos pide eso? ¿Cómo? Cuando tú empiezas con esa actitud, estás encontrando un tropiezo con Jesucristo. Por eso el creer es ya no vivir nosotros, sino que Él vive en nosotros y movernos en su voluntad. Ya nosotros estamos desapareciendo cada vez más, si es que es así, y más va saliendo el Señor en nuestras vidas. Porque ya nosotros, nuestra forma de ser, de ver y de pensar, con esto que es divino no tiene nada que ver. Por eso nosotros no podemos contender con Él, porque son puras cosas nuevas, ¿sí? Puras cosas que nunca nos imaginamos. Hablamos de un cielo, hablamos de esto, hablamos de aquí y de allá. ¿Y eso qué? Eso es lo que nosotros no entendemos, pero tenemos que creerlo por fe.
Ahora dice el 18, el que en él cree no es condenado, dice así o no. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí podemos ver este hombre que, o las personas que no creen son condenadas, dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego explica cuál es esa condenación, en qué está la condenación de mucha gente. Porque les vuelvo y les repito lo mismo. El saber que aconteció eso hace más de 2000 años no salva a nadie. El comer un vino y un pan tampoco salva a nadie. Es que esto es espiritual. Es como los judíos y la circuncisión y la incircuncisión. Esa era la señal, se circuncidaban. Y otros, no, pues que es un incircunciso. Y es que no, es que el que es judío es el que es el del corazón. Entonces nosotros también, los hijos de Dios, nosotros no somos cristianos por creer o pensar que hace 2000 años pasó algo y ahí nomás vivimos en eso. O nos la pasamos comiendo cosas y pensando que ahí vamos salvándonos comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo. Cada servicio, cada año. Esto va más allá de eso. Esas fueron señales, sí, eso aconteció, sí, pero hay que entender, hay que recibir a ese Cristo que murió hace más de 2000 años en el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que la gente aquí dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego escuchen bien, cuando acabábamos de leer en Isaías, ¿a quiénes y a quiénes iba a libertar él? A los quebrantados, a los encarcelados, todos los que estaban en necesidad. Aquí hay un detalle en el 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, oigan bien, aborrece la luz. Ahora, ahí está otro tipo de persona que está aborreciendo ¿a quién? A Dios. Por eso es que muchos de ellos, Dios permite que estén vivos por su misericordia y los quebranta, los quebranta, los quebranta, los quebranta, a ver cuándo se arrepienten. Los mete por muchos problemas. Les pone esto, les pone el otro, y a ver si algún día alguno de ellos viene a ser un ¿qué? Corazón quebrantado. Pero si se mantienen en el estado de malo, van a estar siempre aborreciendo la luz. Ahí está. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos permanecen ¿en qué? En tinieblas. Ahora aquí está lo contrario de un creyente que se goza y honra y glorifica a Dios todos los días de su vida, porque todos los días recibe bendición. Tomamos gracia sobre gracia. Dice el 21, más el que practica la verdad. Oigan bien que ya no se practica el pecado ahí, sino que se practica ¿qué? La verdad. Viene a la luz, ¿sí? Ahora, ¿para qué es ir a la luz? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que hacemos, honramos, glorificamos a Dios en nuestros actos. Por eso es que ese sacrificio de nosotros es dar el cuerpo en sacrificio vivo para Dios. Ahí está, no nos escondemos, no nos da miedo, no andamos con que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice la Escritura. No por lo que muchos piensan, como siempre, y se desvían a mentiras. Esa es la gran diferencia. Algo que es de mucha importancia seguir es lo que Pedro y los apóstoles hicieron por allá en el concilio con el sumo sacerdote y dijeron una gran verdad. Ellos dijeron, cuando respondieron, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si nosotros como cristianos vamos a llevar a cabo estas verdades, tenemos que dejar todo argumento de hombre, y en eso se vienen doctrinas de demonios, pensamientos humanos y todo tipo de cosa que el hombre se quiere inventar para llevar un grupo de personas al cielo. Todo lo que sea de hombres tiene que quedar atrás. Si nosotros somos criaturas vueltas a nacer, somos evangélicos, otra vez que Dios vino a nuestras vidas y nos transformó y todas las cosas viejas pasaron, tenemos que vivir como tales también. Tenemos que dejar todo, porque todo lo demás nos lo enseñó ¿quién? Los hombres, empezando desde nuestros padres que eran hombres. Nuestros padres nos decían, nos aconsejaban, pensando ellos que así era lo mejor. Y después salieron otros muy intelectuales y dijeron, yo tengo una iglesia, dijeron, yo tengo una religión, y yo te digo esto y haz lo otro. Todo eso era de hombres. Por eso era que éramos guiados por ellos. Ahora, ¿por quién nos guiamos a hoy? Tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo, si es que somos de Dios.
Por eso dice aquí, ¿no? Mas el que practica la verdad, como alguien que no tiene el Espíritu va a practicar la verdad, no puede. Por eso a nosotros honrar a Dios, nos movemos, practicamos verdad, venimos a la luz, a Dios en oración, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que nos hacemos es una forma de agradecimiento. Cuando termine, cuando empieza un día, cuando estás en cualquier situación que te nazca, te ponga Dios, le agradeces a Dios, porque todo fue para su honra y su gloria. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él te dio, todo lo que Él te prestó, todo viene. Nosotros mismos venimos de Él. Imagínense, tenemos que estar muy agradecidos con Él. Pero vamos a ver qué dice Hechos 5:29, eso que leíamos ahorita, porque quiero que lo vean, que esté escrito que los fundamentos de los hombres tienen que quedarse atrás. La ira de los hombres no agrada, ni nunca va a agradar a Dios. El pensamiento humano solo, sin Dios, no puede agradar a Dios. Tiene que haber una intervención divina para que nosotros estemos conectados con Dios. Hechos 5:29, ahí dice, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso desde ahí nosotros podemos entender eso que les estoy diciendo. Que cuando predicamos, cuando hablamos del Señor Jesucristo, es exclusivamente de Dios. Y viene primero la palabra de Dios antes que yo vea que te vas a sentir mal. Antes de que yo vea que te me vas a ofender, antes de que yo vea que te me vas a ir, antes de que yo vea que me vas a hacer una cara, yo tengo que decirte de Dios. Ese es el verdadero amor. Porque si yo digo otra cosa, soy un hipócrita y te estoy hablando carnalmente. Y no me conviene ni a mí ni te conviene a ti. Ahora, ahí en Hechos 5:40, después de que Gamaliel habla con todos ellos, con todos los israelitas, porque los querían hacer de todas con ellos. Dice en el 40 que todos convinieron con él, con Gamaliel. Dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, escuchen bien lo que pasó aquí, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora escuchen bien que ahí vienen ya de lo más grande que pueda mandar sobre las demás personas, que era donde ellos estaban, con el sumo sacerdote y todos ellos, dándoles órdenes, los hombres. Dice en el 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Ahora, ¿cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No solamente eso, pero después de que les dijeron que no predicaran en el nombre de Jesús, es lo primero que siguen haciendo. ¿Por qué? Porque se mueven en el poder de Dios, en la obediencia, en la verdad, teniendo en el pensamiento, en su corazón, lo que Dios les dice. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Ahora, aquí tenemos el ejemplo de personas como ustedes y como yo, de personas que oyen la verdad, de personas que oyen el Evangelio, de personas que escudriñan y Dios viene a ellos, de personas que Dios les da sueños. Entonces ellos no cambian la verdad por nada. Ellos no cambiaron nada por nada, ¿sí? Ahí podemos ver que les reprendieron, les dijeron de todo, les azotaron y no sé qué tanto pasó ahí, pero al último salieron a predicar, a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que seguir predicando en este mundo en el cual vemos todas estas decadencias que van a seguir pasando y van a seguir pasando. Y mucha gente va a seguir o va a ser siendo engañada. Eso es lo más triste. Amén. Vamos a ver lo que pasó en una iglesia, y esto es con relación a lo que la gente siempre pensando en sus pastores, y nada de malo en respetar y querer a su pastor, pero la gente se va a los extremos. La gente se va a los extremos. Hay hermanos que ven a un pastor y ven a otro y pues ellos aman a un pastor más que al otro cuando los dos son del Señor. Y dice uno, ¿qué está pasando? Se están enamorando de los hombres. Vamos a ver qué pasó en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Dice el apóstol Pablo ahí, aquí arriba dice, se pregunta y dice, ¿está dividido Cristo? Bueno, dice en el 1:10, dice, os ruego pues hermanos, escuchen bien que ya son hermanos, es gente ya de la iglesia, gente que volvió a nacer, gente que va a hablar de Jesús también a otros que no creen. Bueno, ¿qué está pasando con todos ellos? Aquí está un caso muy terrible.
Dice, hermanos, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿es necesario que eso pase? ¿Sí? ¿Por qué les está diciendo eso? Y aquí va a pasar, aquí va a decir lo que está pasando más bien. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, oigan bien lo que decían ellos. Yo soy de Pablo, decía un grupo. Yo soy de Apolos, decía el otro. Y yo de Cefas. Y por ahí otro decía, y yo de Cristo. Entonces Pablo dice en el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Oigan bien cómo Pablo habla de cosas muy reales, ¿no? De la crucifixión del Señor y de los bautizos, o de los bautismos, como le digo. Pero en cuanto al nombre, en cuanto a la verdad de la crucifixión, pero dice el 14, dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Luego dice, también bauticé a la familia de Estefanas, o Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y luego aquí dice el 17, pero no me envió Cristo a bautizar, ¿sí? Sino a predicar el Evangelio. Y no solamente eso, oigan lo que dice aquí, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Después de que él oyó todo eso, después de que la gente anda ahí que siguiendo a fulano y a sutano, todo recae y todo vuelve a una verdad, la que dice Pablo, él fue enviado